Bien, ya estamos grabando. A ver. Buenas tardes, buenas noches ya con todos los participantes del curso. Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Derechos reconocidos por el Tribunal Constitucional. Hemos estado a lo largo de estas sesiones viendo un primer módulo relacionado a el desarrollo que le ha dado estos derechos no enumerados, innominados o propiamente reconocidos por nuestra Corte Constitucional en el Perú y la teoría básica de los derechos fundamentales. El día de hoy comenzamos ya con la segunda parte del curso que está enfocada más que todo al derecho comparado. Para ello nos acompaña el profesor Eduardo Andrés Velandía Canosa. Él es, nos va a explicar un poco sobre el reconocimiento de derechos por parte de las Cortes Constitucionales en el caso de Colombia. Es miembro fundador de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, catedrático de diversas universidades en Colombia. Y bueno, agradecerle en realidad poder contar con usted el día de hoy para que nos pueda hablar un poco sobre cómo se ha tratado esta figura de los derechos fundamentales creados propiamente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan, doctores? Sí, se logra escuchar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poderlos acompañar. Extiendo mi agradecimiento al profesor Johnny Tupayachi por su cordial invitación, de quien tenemos las mejores referencias como un gran jurista de nuestro hermano país, Perú, gran amigo, y bueno, pues felicitarlo por la iniciativa en estos eventos. Solamente quiero preguntarles si las diapositivas, si las están viendo, el PowerPoint. Sí, se logra verla el PowerPoint. Entiendo que no lo está compartiendo en pantalla completa todavía. No, es que lo tengo que dejar así porque cuando lo comparto en pantalla completa se me presenta un pequeño problema y es que, digamos, Ah, me ok. dejo de No, no ver, habría, no habría me problema, dejo solamente de era ver para y verificar. quiero por lo menos tener como la referencia de poderlos ver un poco, ¿no? Ok, está bien. Entonces, y bueno, aquí vamos a ver, sí, ahí podemos compartirlo, pero sí, dejo de verlos y pues prefiero verlos un poco, ¿no? Me gusta más poderlos ver. Bueno, pero bueno, ya iniciamos con un tema muy interesante que es los derechos fundamentales de creación jurisprudencial. Entiendo que ustedes vienen haciendo un estudio comparado. Yo me voy a remitir pues en la creación a los derechos de Colombia, pero antes sí queremos hacer una pequeña introducción de por qué llegamos a una situación como la que se plantea. Es decir, cómo poder entender que una corte, que un tribunal, sea constitucional o de cualquier categoría, esté creando derechos o los esté descubriendo, porque si uno lo mira detalladamente, realmente no están creando derechos. Es como si fuese una especie de función arqueológica en la cual lo que están es descubriendo derechos, porque son derechos que se arman o que se integran a partir de otros derechos que están o directamente en los catálogos nacionales o hoy hablando de las constituciones convencionalizadas, como decía el profesor Néstor Pedro Sagüez, eh, o constituciones que integran o que contienen una cláusula bloque, la cláusula bloque de constitucionalidad son constituciones que tienen también dentro del derecho constitucional los tratados internacionales. Entonces, fuentes tenemos y lo que tal vez no aparece en nuestras constituciones son derechos completamente explícitos. En ese orden de ideas, acudiendo, no sé si con ustedes en algún momento lo tratamos o con otro grupo, una metodología que inventó Thomas Kuhn, quien habla de los paradigmas, lo utiliza en un libro, que al final me gusta tenerlo así porque a veces tiene algunas notas, un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, que ustedes lo pueden ubicar en Internet. Él, utilizando este método, explica las ciencias naturales, definiendo más o menos el tema de la siguiente manera. La ciencia, y podríamos decir, el derecho no avanza de manera lineal, sino avanza es a partir de paradigmas y ahí más o menos
los podemos retratar a partir del absolutismo. ¿Por qué a partir del absolutismo y no irnos más atrás? No estudiar de pronto la Edad Media, el Imperio Romano, tal vez la historia griega, la historia egipcia o los mismos capítulos que se comentan en el Antiguo Testamento en la Biblia, sino empezar desde el estado absolutista. Porque a partir de ahí es que entendemos se empieza a configurar el estado que hoy conocemos. Antes se hablaba un poco más de los imperios, se hablaba de los señores feudales, para hablar del Imperio Romano, la Edad Media, a pesar de que, pues, saben ustedes que en la primera parte del siglo XX, cuando se tiene la Primera Guerra Mundial en este planeta, también se hablaba de algunos imperios, ¿no? El imperio alemán, el imperio ruso, el imperio austrohúngaro, que posteriormente fueron cambiando sus denominaciones a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial, a partir del periodo de entreguerras. Pero esa es la explicación. ¿Por qué arrancamos ahí? Ustedes ven ahí unas pequeñas fechas, desde dónde iría el Estado absolutista, desde el siglo XII después de Cristo hasta la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa aparece el Estado legislativo positivista, como se le quiera llamar, va hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí, de la Segunda Guerra Mundial, tenemos claro o entendemos que estamos en un paradigma pospositivista o a algunos les gusta llamarlo simplemente Estado constitucional de derecho, Estado social de derecho, o paradigma neoconstitucional. No es el momento para hacer un debate entre estas definiciones, pero creemos que son aceptables cualquiera de ellas, porque a veces algunos autores están hablando de lo mismo, pero pelean por la etiqueta, ¿no? Por el nombre que se le da y creemos que no es el fondo del asunto. Hasta ahí pareciera que todo estuviera claro, pero existen la pregunta si estamos en presencia de un paradigma convencional por los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahí también podríamos hacer algo similar, o ustedes lo podrían hacer con algún conferencista invitado, si también hay creaciones de derechos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en efecto debemos decir sí, no solamente incluso derechos, sino han creado algunas instituciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo el control de convencionalidad, ¿no? Para hablar de una institución, así como la Corte Colombiana ha creado una institución que es el denominado Estado de Cosas Inconstitucional, que no propiamente es el tema que nos ocupa, que es de creación de derechos, pero también lo han hecho. Pero la pregunta es esa, ¿será que estamos en un Estado convencional por la influencia de los fallos de la Corte Interamericana en el derecho interno? Esa es una pregunta muy interesante que también podría pensar o llevarnos a pensar que el paradigma ha cambiado. Pero hoy también nos estamos preguntando algo mucho más fuerte, mucho más complejo, y es si realmente estaríamos ante un paradigma digital basado en las denominadas tecnologías emergentes, y en particular ahí ustedes ven que un poco miramos ChatGPT, que ChatGPT, ¿qué es lo que hace? Algo que ya se conocía, la inteligencia artificial no es de ahorita, de hace mucho tiempo, desde la década de los 40 ya se tenía en nuestro planeta inteligencia artificial, pero tal vez ChatGPT lo que hace es que la inteligencia artificial pueda tener un lenguaje natural, que se pueda comunicar con nosotros y que en esa medida puede llegar a hacer cosas que ni siquiera nosotros tenemos pensado que puedan hacer. Y también el ChatGPT, ¿qué es lo que muestra? Que es una tecnología que antes era de estados, tecnología militar, de multimillonarios, hoy es una tecnología que cualquiera de nosotros puede tener. Y la pregunta sería, ¿cómo puede el derecho actual controlar estas tecnologías emergentes? ¿Cómo podría controlar todas las tecnologías que emanan de la Internet? Bueno, es una pequeña introducción y vamos a tratar de ir profundizando. Para el caso colombiano, ya lo hicimos como a nivel general, ahora en Colombia, y que es similar a lo que pasó en Perú. ¿Tuvimos algún paradigma absolutista? La respuesta es sí. Lo que sucedió tal vez en Latinoamérica es que no fue un paradigma absolutista directo como lo tuvieron en Europa, porque nosotros acá no tuvimos reyes. Pero sí, desde la época de la conquista
hasta la época de la independencia, nosotros dependíamos de nuestros virreyes. El caso colombiano dependía del virreinato de Santa Fe de Bogotá y el caso de Perú dependía del virreinato de Lima. Entonces, era claro que los virreyes representaban al rey y ese rey, como lo mostramos en esa gráfica, un ser todopoderoso, donde todos se le arrodillan, donde todos hacen lo que él quiere y donde jurídicamente concluimos que ha concentrado el poder. Porque tanto el poder ejecutivo, que serían tal vez ellos los representantes del poder ejecutivo, que lo tienen, no se discutiría, pero además se abrogan el derecho de legislar como ellos quieren, de derogar las disposiciones como ellos quieren, todo lo que ellos quieran, se abrogan ese derecho y no solamente el derecho a legislar, sino el derecho a juzgar. No porque ellos legislen o juzguen, sino porque o quien legisla o juzga tiene que depender de ellos. Entonces, ese absolutismo donde ni siquiera tal vez hablábamos de derechos, tal vez lo más aproximado nos pasó en Colombia y creo que la traducción llegó al Perú, la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano, pero ya para el caso europeo en presencia de la Revolución Francesa nos llegan acá a través de esa traducción de don Antonio Nariño, que por esa, simplemente por traducir ese bello documento que emana de la Revolución Francesa, estuvo detenido muchos años en Cartagena, en el si ustedes han ido a Cartagena, ya el famoso castillo de San Felipe en Cartagena, donde funcionó, donde operó un tribunal de la Santa Inquisición. Entonces, ese tribunal lo juzgó simplemente por tratar de traducir un documento que empezaba a hablar por primera vez de los derechos del hombre y del ciudadano, por lo menos en lo que llamamos el derecho que emana del civil law de la Europa continental, que es la Europa del continente y por supuesto los países latinoamericanos. Porque en el contexto inglés sabemos que ellos en 1215 tuvieron la Carta Magna anticipados a nosotros, donde tal vez tuvieron un adelanto más fuerte, no estuvieron en tantas guerras como estuvo la Europa continental, claro. El Imperio Británico estuvo en guerras, era el imperio más poderoso, pero dentro de su territorio como que ellos se sentían aislados y tuvieron esa posibilidad de progresar tal vez más rápidamente que fue lo que pasó en la Europa continental. Entonces vamos hasta en el caso colombiano, donde no se hablaba prácticamente de derechos, hasta la independencia. Nuestra independencia es sui generis, ¿no? Las independencias latinoamericanas, caso colombiano, tuvimos un primer grito de independencia en 1810, 20 de julio de 1810 en Bogotá. A partir de ahí surgen las primeras constituciones de habla hispana del mundo. La primera constitución de habla hispana en el mundo surge en una provincia colombiana que es el Socorro Santander, que data del 27 de agosto de 1810. Antes de la constitución, que tal vez en Perú, ustedes vieron que conmemoraron el bicentenario de la famosa constitución de Cádiz, que fue de 1812. En Colombia no pasó eso. ¿Por qué no sucedió? Porque nosotros nos creímos independientes antes de que surgiera la Constitución de Cádiz. Ya explico por qué nos creímos independientes. Antes de que surgiera esa constitución, nosotros ya teníamos varias constituciones en las provincias colombianas. El Socorro, Cundinamarca, Boyacá, Cartagena, varias. En ese periodo de 1810 a 1815. Lo llamamos un poco la patria boba porque nos creímos independientes, pero en realidad empezamos en un conflicto interno entre centralistas y federalistas, unos que el Estado debía ser centralista, otros que debía ser federalista, lo que nos ha pasado a los pueblos latinoamericanos durante todo el tiempo, no hemos sido capaces de tener una unidad como si existe, por ejemplo, en Europa, y eso llevó a que España reconquistara las tierras de lo que se conocía en aquel entonces como la Gran Colombia, ¿no? O el Nuevo Reino de Granada, que era un estado pues mucho más fuerte que el que ahora se tiene, donde eran parte, Colombia era como el eje central, Venezuela, Panamá, Ecuador, y bueno, lo de Bolivia, ya sabemos que era una pretensión que tenía Bolívar y que por esas razones casi que con San Martín llega a tener un conflicto. Saben, San Martín llega hasta Perú, Bolívar
la parte norte del continente y llegan a ese gran acuerdo en Guayaquil, en Ecuador, ¿no? Entonces, después de esa patria boba, vuelven a armarse los ejércitos colombianos, colombo-venezolanos, y es donde aparece en escena Bolívar. Y finalmente se da el 7 de agosto de 1819 la batalla de Boyacá, que es la que sella definitivamente la independencia para el caso colombiano, y de ahí se extiende a Ecuador, Panamá, también no sé si lo nombré, Panamá también, parte de Colombia, Ecuador, Panamá y pues por supuesto Venezuela. Se independizan y la primer gran constitución que tenemos para todos, para la Gran Colombia, es la Constitución de 1819, que es la que eh, engendra una nueva era, que es la era republicana, y la que podríamos decir da nacimiento en nuestro país a ese paradigma positivista o simplemente legislativo, que tal vez ponemos un dibujito que nos lleva a la pirámide de Kelsen, que este no es el momento para debatir si Kelsen hizo o no la pirámide, pero pues para no entrar en ese debate todos entendemos que lo que en palabras dijo Kelsen, uno de sus alumnos brillantes, lo que hizo fue graficar y mostrarnos en un esquema piramidal lo que Kelsen nos quería explicar sobre una teoría pura del derecho. Entonces, básicamente esta teoría pura del derecho, lo que nos enseña o el paradigma legislativo, es que la máxima expresión jurídica no es la Constitución, sino es la ley. Todos arrancamos con una Constitución, pero a esta Constitución se le denomina Constitución política. ¿Por qué? Porque se trata de hacer una diferenciación entre la política y el derecho. La Constitución es política, por eso está en la cúspide, la norma básica, como decía Kelsen, ¿cierto? O la regla de reconocimiento, como dice Hart más adelante en Inglaterra, que responden a teorías similares dentro del positivismo. Pero esa norma básica es la que va, por eso se le llama norma de normas, porque es la norma que va a identificar los criterios necesarios para la creación normativa en cada estado. Es decir, la Constitución es la que dice quién hace la ley, cómo se hace la ley, y ahí en adelante, pues las normas infralegales, que son los actos administrativos o los reglamentos, y las normas que se conocen como normas de derecho privado, como los testamentos, como los contratos, o las que emanan, reglas, leyes que emanan de situaciones en conflicto concretas. Por eso dicen algunos, ¿qué es la jurisdicción? Y se decía en el Estado positivista o legislativo. La jurisdicción es el poder, ese poder que tienen los jueces de decir el derecho que es en casos concretos. Y cuando un juez profiere una sentencia, eso es ley para las partes, ¿no? Entonces, ellos dibujaban ese ordenamiento jurídico. El caso colombiano, quien dibuja ese ordenamiento jurídico, que incluso pues aparece antes que Kelsen aparece ya en el siglo XX, pero el paradigma positivista empieza antes, ¿no? 1789 en Francia, y si lo traemos a Colombia, 1819, donde digamos es el equivalente a la revolución. Francia tiene su primer constitución en 1791, y miren que hay una coincidencia. Colombia, 1819, y primer constitución 1821, lo mismo, 2 años después. Pues de las independencias, de las revoluciones, de las guerras, más o menos en un lapso de 1 o 2 años, es donde surgen las constituciones. Ustedes miran también en el contexto europeo, cuando surgen las primeras constituciones, por ejemplo, después del desintegrarse el Imperio Austrohúngaro, para hablar de la constitución de Checoslovaquia y la constitución de Austria, ¿no? La gran constitución, las constituciones que crea Kelsen. La Segunda Guerra Mundial termina en 1918, y las constituciones de estos dos países son de 1920, también 2 años después. Es como si fuese el término razonable para poder configurar la norma básica que va a guiar ese ordenamiento jurídico a partir de ese momento. Pero noten que eso es como política. Entonces, si nosotros queremos tener derechos, claro, los podemos tener y los ponemos en la Constitución, pero son programas políticos, cartas políticas,
son tal vez proyectos políticos, dicen algunos autores. ¿Qué significa eso? Que si aparece un derecho en la Constitución, en ese escenario, no pierdan de vista el contexto, en el positivismo, en el Estado legislativo. Cuando consagramos un derecho en una Constitución, ese es un proyecto político, ese es un anhelo político, eso es lo que queremos como sociedad. Es una carta de proyectos políticos, lo que queremos, programa político, proyecto político, que se vuelve derecho cuando el legislador lo reglamente. Y ahí se empieza a hacer como ellos no lo hacían tan claro como ahora hablamos de principios y reglas, pero los principios esencialmente están consagrados en esos derechos constitucionales, porque son derechos consagrados de una manera tan indeterminada que a veces uno no entiende cómo concretarlos, porque son derechos que lo dicen todo, pero a la vez no dicen nada. Entonces, ¿qué se supone que hay que hacer con esos derechos tan indeterminados que es el proyecto, el anhelo de una sociedad? El legislador los concrete, los aterrice, los reglamente. Y ahí viene el derecho de regla, ¿no? Del principio constitucional a la regla legal. No quiere decir ello que la Constitución no pueda tener reglas. Por ejemplo, las tiene. Podríamos citar como ejemplo la prohibición de la tortura. Eso es una regla, porque no tiene más respuestas, o se viola o no se viola. En cambio, la igualdad no es lo mismo. ¿Cómo sabemos que son iguales todos? Incluso algunos utilizan un aforismo que dicen, no hay desigualdad más grande que la igualdad entre desiguales, ¿no? Entonces, hay que concretar cómo desarrolla, se desarrollan esos derechos. Normalmente los legisladores lo hacen, pero noten ustedes que para ese paradigma no existían tribunales constitucionales como los tenemos ahorita, tribunales que pudiesen precisar. Si no estaban ahí los derechos, de pronto el legislador lo reglamentaba, pero lo reglamentaba en los códigos. Entonces lo llevaba esos derechos al Código Civil en materia civil, al Código Penal en materia penal, al Código Procesal en materia procesal, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era lo que hacía. Entonces, ese paradigma positivista casi que los derechos, si estuviésemos en un paradigma positivista, lo que podríamos decir es no qué derechos ha desarrollado la Corte o el Tribunal Constitucional, sino qué derechos ha sido capaz de desarrollar el legislador. ¿Qué es lo que pasa? Y me adelanto un poquitico para hacer la comparación. Hoy en día ya puede ser que el legislador no reglamente los derechos. No importa, si él no lo reglamenta y está en la Constitución y la Constitución actual tiene fuerza normativa, hay que aplicarlo. Y ahí entran en juego los jueces y, por supuesto, en materia constitucional, los tribunales constitucionales. Acá tuvimos el primer vicepresidente, el vicepresidente de Bolívar, que fue el general Francisco de Paula Santander. En homenaje a él se han creado dos departamentos en Colombia, frontera casi con Venezuela, y el general Santander es, dijo unas palabras que están cuando vengan a Bogotá, a la Plaza de Bolívar. Miren, en el Palacio de Justicia está la leyenda de él. Dice, las armas nos dieron la libertad, pero las leyes nos darán, las armas nos dieron la independencia, pero las leyes nos darán la libertad. Dijo él, a él lo llamaron el hombre de las leyes y se encargó de encarnar el espíritu positivista en el Estado colombiano. Entonces, esto va desde 1819 hasta la expedición de la Constitución colombiana de 1991. Miren todo ese tiempo, más de 100 años, muchísimo tiempo pasó para que pudiésemos tener un cambio. ¿Qué pasaba en ese entonces? Ya decíamos, los derechos pueden, y uno miraba la Constitución, por ejemplo, la anterior al 91 de 1886 en Colombia, que la pueden ver, y tiene un catálogo de derechos que se llama de los derechos del hombre y del ciudadano, un poco remembrando la Revolución Francesa. Eran los derechos que se conocían en ese entonces. Y uno los mira y los compara con los derechos fundamentales actuales y son los mismos. Ya se habla de derecho de petición, debido proceso, igualdad, derecho a la vida, lo mismo. Solo que no había tanto conflicto porque lo único que podrían aplicar los jueces era la reglamentación que los jueces hacían de ese derecho.
Por ejemplo, los códigos procesales. ¿De qué se encargaban? Pues de reglamentar lo que conocemos como debido proceso. Y se supone que el legislador lo hacía bien. Pero si el legislador no alcanzaba a desarrollar esos derechos, hasta ahí llegaba, porque no teníamos justicia constitucional desde el punto de vista subjetivo que protegiera nuestros derechos. ¿Qué intentó hacer el constitucionalismo colombiano en ese entonces? La propia constitución establece en el artículo 52, la anterior, que el título preliminar, que el título preliminar, o el título o el catálogo de los derechos debería entenderse como el título preliminar del Código Civil. ¿Para tratar de qué? De llevar a la ley, miren lo que pasaba en ese entonces. Por eso decimos, pareciera que no fuese una supremacía constitucional, sino una supremacía legal. ¿Qué tuvo que hacer la Constitución? Decir, miren, lo que son los derechos del hombre y del ciudadano, el equivalente a los derechos fundamentales de hoy en día, deben entender que son parte preliminar del Código Civil, para que los jueces trataran de aplicarlos. Y los jueces miraban era primero los códigos, primero la ley. De pronto, aplicando la ley, a la ley le daban una interpretación constitucional. Y noten que muchas veces hay gente que hace ese esfuerzo. Dice, usted me va a hablar de la Constitución. Primero hábleme de la ley y dígame la ley como si la Constitución dependiera de la ley. No sé si lo han notado. Y es porque algunos autores y por supuesto, algunos profesores todavía creen más en ese derecho positivista, en el derecho que se basa únicamente en la ley y que los jueces lo único que pueden aplicar es la ley. Porque claro, cuando se aplica la Constitución a veces se generan algunos inconvenientes, ¿no? Y ahí llegamos al paradigma pospositivista, después del positivismo, que algunos llaman el paradigma del Estado constitucional de derecho, lo dice Luigi Ferrajoli, o el paradigma postpositivista Manuel Atienza, ¿cierto? Que pelean por la denominación, y otros como la Escuela de Génova, Mauro Barberis, Susana Pozzolo, Paolo Comanducci, Ricardo Guastini, de esa escuela, hablan de un neoconstitucionalismo. Y también pelean por eso, ¿no? Ellos mismos dicen, nosotros, Susana Pozzolo lo dice en un libro, incluso de palestra que le editan en Perú y otro que le editamos acá en Colombia, ella dice, nosotros nos le pusimos la etiqueta de neoconstitucionalistas a los pospositivistas, pero sonó tan fuerte la etiqueta que se terminó volviendo más famosa que la expresión pospositivista. Pero creo que están hablando de lo mismo. Claro, todos no vemos el fenómeno igual. Hay diferencias, pero todos parten de un principio. En la era pospositivista o del Estado neoconstitucional o del Estado constitucional de derecho o el Estado democrático de derecho o el Estado de justicia, como dicen en Ecuador, estamos hablando todos de lo mismo, de un Estado en el cual la Constitución tiene fuerza normal. ¿Y eso qué significa? Significa que la Constitución se debe aplicar con reglamentación del legislador o sin reglamentación. Puede ser que el legislador reglamente los derechos, no lo hace más fácil, es el derecho fácil. Cuando nosotros tenemos derecho de reglas, es más fácil aplicar el. Cuando no tenemos derecho de reglas, es más difícil, porque resolver casos con fundamento en principios que son indeterminados, pues es muy complejo, ¿no? Es muy difícil porque no logramos identificar bien. Entonces es donde los jueces tienen que empezar a aplicar y cuando van a aplicar esos derechos, a veces los van es reglamentando. Y ahí es donde empieza a surgir lo que llaman algunos la creación de nuevos derechos y a partir de algunos de ellos la creación de algunos que hasta el momento, de pronto en cada estado, ni siquiera tenían una denominación. Y ahí es donde surge y surge este conflicto. La posibilidad de que los jueces, aplicando directamente la Constitución, puedan desentrañar aquello que está muy indeterminado en los principios constitucionales. Y reitero, ¿por qué? Porque en los principios lo encontramos todo, pero no nos precisan nada. Pensemos en un principio que incluso lo trae la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre del 48, la dignidad humana. ¿Qué es dignidad humana? A veces ni siquiera lo podemos definir, o sea, no lo concretamos.
Pero ¿qué cabe en la dignidad humana? Todo. Entonces, cuando empezamos a ver algunas situaciones particulares que a veces son tan individuales, son tan pequeñas, que el mismo legislador dice, pero es que yo no tengo que legislar para casos particulares, pero el conflicto se presenta. ¿Y qué hay que hacer con ese conflicto? Resolverlo. A veces conflictos que derivan de algunas situaciones que, por ejemplo, son contrarias a la religión. Y la religión es muy fuerte en cualquier sociedad, cualquier religión. Miren que tal vez nosotros nos hemos despojado un poco de algunos criterios religiosos, ya nos consideramos estados laicos. Hay estados mucho más fuertes. Los musulmanes son mucho más fuertes con los temas religiosos. Miren lo que ha defendido, por ejemplo, Israel. Israel ha llegado a posicionarse ahí, ese es otro conflicto del que no queremos hablar en este momento, pero es un poco bajo esa concepción religiosa tan fuerte, ¿no? Inclusive descendientes de Abraham, los que sabemos, el judaísmo a través del Antiguo Testamento, los islámicos, los descendientes de Ismael, el derecho musulmán con el Corán, y la religión católica después de Cristo que integra el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento con lo que conocemos como la Biblia. Los judíos inclusive al Antiguo Testamento no lo reconocen como Biblia, sino como el Torán, creo, ¿no? No quiero, alguno después sabe, lo puede comentar, pero esas concepciones religiosas son muy fuertes en otros estados y son las que en el caso judío, por ejemplo, los guió. Ellos no tuvieron territorio, no tuvieron estado, pero esa concepción religiosa los pudo mmm, mantener unidos después de que, pues, tal vez el año 70, 72 de la era cristiana, cuando son alejados de todo, la famosa diáspora, se dispersan por considerarse en ese momento que fueron los responsables de la muerte de Jesús, ¿no? Entonces es ahí viene el famoso dicho popular del judío errante, en donde ellos empiezan a dispersarse por todo el mundo. Y miren que la religión es la que los mantiene unidos. Entonces los conceptos religiosos son muy fuertes, los mantiene unidos y los lleva a por todas las situaciones posteriores a la finalización de la Primera Guerra Mundial, la caída del Imperio Otomano, donde ellos, a través de algunos líderes, Helms tal vez, que los impulsan a retornar a lo que ellos consideraron todo el tiempo como la tierra prometida y no aceptar que los mandaran a ningún otro lado, ¿no? Entonces, ese fenómeno nos muestra lo fuerte que es la religión, muy, muy fuerte. Entonces, esos criterios religiosos muchas veces chocan con lo que en derecho empieza a aparecer en estas nuevas constituciones y si lo empezamos a entender desde la dignidad humana, ¿no? Entonces, ¿cómo entender, por ejemplo, desde la dignidad humana y el derecho a la vida, que uno pueda tener el derecho a morir? ¿Cierto? Desde la religión le dicen es contradictorio, porque a uno desde la religión que le dicen el único que dispone de la vida es Dios. Y así no lo dicen, ¿cierto? Y todo el que crea en la religión dice eso. Y miren que el derecho empieza a meterse en eso y a tomar decisiones contra la religión. Y claro, en ninguna constitución, por ejemplo, se puede decir tenemos el derecho a la muerte. Ninguna lo dice. Pero podemos entender que a partir de tener una vida digna, una persona que esté sufriendo puede llegar a tener la eutanasia, ¿no? Entonces eso es lo que empiezan a aparecer nuevos derechos, pero lo que trato de explicar es que finalmente la creación de derechos, tal vez a partir de derechos ya existentes. Entonces, digo yo, es como una función arqueológica donde es como si uno estuviera buscando dentro de esos derechos que tenemos a ver cómo encontramos otros porque se presentan casos concretos. En la era legislativa, ¿cuál era la ventaja que tenían? Y por eso autores como Manuel Atienza hablan del derecho a casos difíciles, caso difícil y el caso fácil. ¿Cuál es el caso fácil? El que si nosotros lo único que tenemos que aplicar es la ley y la ley nos dice cómo se resuelve, punto. Así se resuelve. Caso difícil es cuando abrimos el compás, donde decimos, oh, que no es solo la ley la que debemos interpretar, sino también la Constitución y los tratados. Y cambia.
cambia todo, ¿no? Nos cambia todo. Por ejemplo, matrimonio de parejas del mismo sexo. Es el resultado del derecho a la igualdad. Para muchos es creación de derechos y nos dicen cómo la Corte crea esos derechos. ¿Cómo la Corte? ¿Qué era lo que pasaba? Que en un Estado legislativo, la ley y el Código Civil, casi en todo el mundo fue así, decía el matrimonio solo es entre hombre y mujer. Solamente. Entonces, si yo lo único que podía aplicar era la ley, si soy juez y vienen dos personas del mismo sexo y piden que yo lo reconozca como esposo, yo les digo, no, porque eso no está en el derecho. Entonces, al no tener fuente, tengo que negar esa pretensión que me formula. No lo puedo aceptar. Pero hoy, en un estado donde me dicen, ojo que la Constitución tiene fuerza normativa. Y lo que tratamos de mostrar con ese pequeño dibujito, miren, es a diferencia de la pirámide, aquí ya varios libros, uno pueden identificarlo como la Constitución, otro identifiquenlo como la ley, pero miren que aparecen dos criterios que identifican a los jueces, la balanza, ¿cierto? Y con esos elementos, ¿qué es lo que podemos entender? Que la creación del derecho ya no es solo del legislador, a pesar de que la Constitución lo dice, pero también las constituciones dicen hay colaboración armónica entre poderes. Las constituciones dicen tienen fuerza normativa, o sea, fuerza vinculante, pero lo que hace que sintamos que se pueden aplicar directamente los derechos constitucionales y por ende la creación de otros es la posibilidad de tener un derecho procesal constitucional. Sin procesal constitucional no podríamos hacer eso. Y en particular hay algunos procesos que permiten más la creación de estos derechos que otros. Hay unos poco más parecidos del Estado legislativo, las acciones de constitucionalidad, simplemente se verifica si el legislador legisló bien o mal, pero en los amparos o acciones de tutela y en algunos casos la acción de libertad como Bolivia, se abre una gran posibilidad de que sean los jueces a través de estas decisiones y a partir de conflictos reales, es como si nos metiéramos en el derecho anglosajón, que parte del realismo jurídico, a partir de casos reales nosotros tenemos que configurar derecho. Ah, pero antes decían, pero el legislador no legisló, uy, el juez decía, pues si no legisló, pues usted no tiene derecho. Hoy no, hoy nos dicen, resuélvalo desde la Constitución. Y eso hace que sea más complicado, que sea más difícil, pero también nos da una posibilidad, la posibilidad de ser más justos. Y lo que debemos tener claro es que no siempre la justicia es sinónimo de seguridad jurídica o viceversa. No siempre tener seguridad jurídica es sinónimo de justicia. A veces la seguridad jurídica es saber siempre cómo resolvemos un caso. Dura lex el lex, eso es seguridad jurídica. La ley es dura, pero es la ley. Ahora, el hecho de que la ley siempre sepamos cómo se aplica, que es seguridad jurídica, no es sinónimo de justicia. Por eso aparecen los controles de constitucionalidad. Y ahora también nos decían, y lo que no esté en la ley no es derecho. Hoy, ¿qué decimos? Puede que eso no esté en la ley, pero si está en la Constitución convencionalizada, Constitución y tratados, hoy podemos a partir de eso ir configurando nuevos derechos. Decía algo del paradigma convencional y es porque pues, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial empiezan a aparecer algunos criterios supranacionales que nos hacen pensar, en ese momento nos hacían pensar que de pronto el constitucionalismo iba a desaparecer por un derecho más mundializado, ¿no? Un derecho de las Naciones Unidas, un derecho supranacional. Pero no apareció un genio que fuese capaz de orientar eso, ¿no? Entonces aparece la creación de la ONU, la famosa Conferencia de San Francisco, el 45, crea la ONU, la Corte Internacional de Justicia, bueno, tal vez un mejoramiento de la Liga de las Naciones que se estableció por ahí en el Tratado de Versalles de 1919, pero se crea las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para poder intervenir en cualquier estado. Entonces, si eso es así, se preguntaría uno, entonces, ¿para qué constitución? ¿Para qué leyes internas? Si basta con que ellos se reúnan y puedan intervenir en otro estado para evitar que se vuelva a repetir lo que pasó sobre todo en la Alemania nazi y un poco en la Italia fascista, ¿no? Aparecen, miren esto, mis queridos doctores y estudiantes, aparecen los tribunales militares internacionales, particular dos, Nuremberg y Tokio, que hacen que se reflexione mucho
en el mundo sobre el positivismo, sobre el principio de legalidad. Es como si nos cambiaran o le cambiaron a la humanidad lo que hasta ese momento creía que era sólido. Pero son decisiones supranacionales. Empiezan con la famosa conferencia de Londres del 42, en plena guerra mundial. Después aparece la declaración de octubre, de Moscú, de octubre de 1943, donde se van configurando algunas situaciones supranacionales, pero esos son preparativos. Luego aparece un acuerdo para el establecimiento de un tribunal militar internacional, ¿cierto? Por lo que pasaba en abril del 45, pero finalmente, el 8 de agosto del 45, surge la Carta de Londres, que hace dos cosas: crea los tribunales militares internacionales ya y los delitos de lesa humanidad. Un poco lo que se ha denominado en ese contexto delitos contra la paz, como delitos de agresión, delitos contra la guerra, como los famosos delitos de guerra, la tortura, tratos crueles e inhumanos a los enemigos de guerra, y los delitos contra la humanidad. Básicamente, como en esas tres categorías están: contra la paz, contra la guerra y contra la humanidad. Los delitos contra la humanidad, el genocidio, por ejemplo, querer extinguir a un pueblo, una etnia, un país, aparecen ahí. Pero noten que aparecen en el 45 para regular situaciones anteriores, porque la guerra mundial surgió en 1939 hasta 45. ¿Qué nos enseñan en el principio de legalidad? Nulo un crimen, nula pena sine ley. Nulo es el crimen, nula es la pena si no existe la ley. O sea, a mí no me pueden condenar por un delito que es inexistente al momento de los hechos. Pero lo que pasó en la Alemania nazi fue tan fuerte que tuvieron que hacerlo. Y sobre todo porque si no lo hacían, la sentencia rusa era que el único alemán inocente es el alemán que no había nacido. Es decir, eran culpables los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, digo yo, Pastor Alemán, Mercedes-Benz, todos, todo lo que fuera alemán era culpable. Entonces, prácticamente la sentencia rusa era una posibilidad de ejecución extrajudicial de alemanes. Entonces, lo que hace el Tribunal de Nuremberg, ustedes lo pueden ver de muchas maneras, pero me gusta esta visión, es que el Tribunal de Nuremberg, primer gran juicio de alto impacto, es verdaderamente un juicio estratégico, porque lleva 22 personas como símbolo, ¿no? Los principales responsables. ¿Para qué? Para demostrar, y llevan a los que casi no se pudiese fallar, aunque creo que tres resultan inocentes, o dos a cadena perpetua, dos a 20 años, dos a 10 años. Entonces todos no fueron condenados a muerte, a pesar de que quien organizó el tribunal podía organizarlo como quisiera, podía llevar al que quisiera para que los condenaran a todos, como un símbolo. ¿Cuál era el símbolo? Demostrarle a los rusos que el que iba al tribunal lo podían juzgar, lo podían condenar y lo podían ejecutar. Cuando los rusos aceptan esto, es un triunfo para la humanidad, porque lo que demuestra es que no se puede ejecutar a nadie que no haya sido vencido en juicio. Los rusos se preguntaron, bueno, ¿y si aparecen otros? Pero no importa, se le abre otros tribunales. Y de hecho, en Israel a Eichmann lo juzgan, recuerden ustedes, ¿no? Entonces, es como un poco el origen de lo que después se conoce como una jurisdicción universal protectora de derechos humanos. Pero esto fue muy importante por eso. Si ustedes van viendo, es como si casi se permitiera o existiera una tensión entre si era el derecho constitucional o un derecho supranacional. Esta es una imagen del juicio de Nuremberg que aparece por acá en Latinoamérica. En Bogotá se crea la Organización de los Estados Americanos, 1948. Algo similar, se quería reproducir algo de las Naciones Unidas. Aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre del 48. Noten todos instrumentos supranacionales. Aparece la Convención Europea de Derechos Humanos, 4 Tratado de Roma del 4 de noviembre de 1950. Se crea la primer jurisdicción supranacional que empieza a configurar derechos humanos supranacionalmente y a condenar estados por su violación. Y pues a partir de eso se reproduce la Corte, la Convención Americana de Derechos Humanos, donde tenemos para nuestro continente Corte Americana
Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después en Asia, Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. ¿Qué considero yo como conclusión? Esto es muy interesante porque después en el 69, con un concepto del Consejo Constitucional francés, empezamos a configurar lo que hoy conocemos como bloque de constitucionalidad, que es una teoría que los une, ¿no? Que los deja en el mismo cuerpo normativo, como su expresión lo indica, bloque de constitucionalidad. Por eso, a través de ese concepto, creo yo que paradigma convencional no existe. Sigue siendo paradigma constitucional, solo que un paradigma constitucional donde se aplica la cláusula convencional, donde se aplica la cláusula bloque de constitucionalidad y tal vez podríamos aceptar la expresión del profesor argentino Néstor Pedro Sagüez cuando habla de un paradigma constitucional convencionalizado. Decíamos lo del ChatGPT. Este es un poco para ir reflexionando sobre algo que tal vez todavía no tenemos, pero que va a llegar. Creación de nuevos derechos a partir de estas tecnologías emergentes. Ya decíamos del ChatGPT que surge eh, a posteriori, ¿no? De la creación de la inteligencia artificial, de pronto, pequeño cuentico. Es el caso de Alan Turing. Alan Turing es considerado como el padre creador de la inteligencia artificial. Puede ser no el que acuñó la expresión inteligencia artificial, que lo hace McCartney tal vez en 1955, bueno, en la década del 50, pero sí los grandes pensadores de tal vez este paradigma digital le atribuyen a Alan Turing esa creación. Alan Turing, recuerden ustedes, es el que descubre la famosa máquina Enigma, que es capaz de descubrir el código Enigma de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Hay una película, El Código Enigma, que sería muy interesante que ustedes la vieran para comprender el fenómeno de Alan Turing. Pero Alan Turing era homosexual y en aquella época ser homosexual era un delito. Entonces es condenado en Inglaterra y el juez le da la opción de ir a la cárcel o tener castración química. Yo a veces, cuando estoy físicamente, le pregunto a mis estudiantes, ¿ustedes qué preferirían? Y la mayoría decimos, no, cárcel, ¿qué tal castración química? Pero Alan Turing prefirió lo contrario. Tal vez por eso era un genio y pensaba diferente a todo el mundo. Pero él decía castración química, ¿por qué? No me puedo alejar de mis máquinas, de mis experimentos, de mis computadoras. Algunos dicen es el padre de la ingeniería de sistemas. A los 23 años escribió el escrito que sienta las bases de lo que hoy es la ingeniería de sistemas. Y él quiere seguir con sus máquinas, con sus experimentos, con la inteligencia artificial, y empiezan los tratamientos contra la castración química. Lamentablemente, la castración química no se fue para donde se cree, sino le afectó todo el cuerpo. Y él ya en la misma película se ve que ya no podía controlar su cuerpo, no podía controlar sus manos, y de pronto aparece muerto. Y al lado de su muerte está una manzana mordida. No se sabe si se suicidó o lo suicidaron. Porque la inteligencia artificial en aquel momento era tecnología militar. Y a veces, militarmente, el temor más grande es que el arma más poderosa caiga en manos de los enemigos. Entonces, no se sabe si por eso, dicen algunos, que las mismas fuerzas militares trataron de eliminarlo, ¿no? Para que su secreto se fuera con él a la tumba. Y otros dicen, no, simplemente fue un suicidio, es la teoría más aceptada, simplemente él no pudo, y pudo ser accidental, que la manzana tenía cianuro, pudo ser accidental o pudo ser producto de que él quisiera suicidarse. Bueno, termina la vida de él y siguen todos los experimentos sobre inteligencia artificial, se convierte en tecnología militar inicialmente, luego tecnología de los estados, tecnología de multinacionales, grandes empresas, tecnología de millonarios, pero hoy con ChatGPT llega a nosotros.
Es importante de pronto contarles a ustedes que Steve Jobs, creador de Apple, en un gran homenaje a Alan Turing por considerarlo la mente más brillante de la historia de la humanidad, eso dijo él, al símbolo de Apple le pone la manzana mordida. Creo que ya conocían la historia, si no la conocían, Apple tiene una manzana mordida porque Steve Jobs quiso hacerle un homenaje a Alan Turing, creador de esto a lo que hoy hemos llegado. Claro, es el creador, no llegó hasta el ChatGPT, pero él sí decía en algo que ustedes pueden encontrar por internet, búsquenlo como el test de Turing. Y él desde la década del 40 sostenía que uno podía saber si una máquina era inteligente o no. El test es, yo estoy en una habitación y fuera de mí, en dos habitaciones que yo no puedo saber quiénes son, en una máquina y un ser humano. Pregúntenle a la máquina. Casi que él ya entendía que la máquina podía tener lo que hoy se denomina lenguaje natural, hablar con nosotros. Y decía, usted a la máquina le puede decir todo lo que quiera, trate de engañarla con sentimientos, con temas personales, con temas íntimos del ser humano, que siempre se dice, la inteligencia artificial no podrá tener sentimientos. Ya Alan Turing desde el 40 decía, sí, sí lo puede tener. Los puede asimilar, los puede fingir, los puede procesar. Y él decía, si usted llega a descubrir quién es la máquina y quién es el ser humano, esa máquina no es inteligente. Pero si es inteligente, inteligencia artificial, usted no la puede diferenciar de la inteligencia del humano. Eso desde el 40 hoy nos lleva a pensar. Algunos dicen, la inteligencia artificial no podrá controlar la humanidad. La inteligencia artificial no puede ser juez porque no puede entender los sentimientos, porque no puede entender la complejidad humana. ¿Qué es lo curioso? Que Alan Turing desde el 40 decía, sí lo puede hacer. Y todavía no teníamos lo que hoy tenemos. No sé si ustedes han hecho el experimento hablando con ChatGPT. Empiecen a hablar con él y al cabo de un tiempo, pregúntenle a ChatGPT quién es usted. Dígale, ¿usted qué piensa de mí? Y ahí se dan cuenta con lo que le responda si esa cosa está pensando o no. Dicen algunos no, pero lo finge muy bien. Y empieza a escribirnos y usted habla con ellos. Si se equivoca, usted le dice, como nos dicen a los profes, profe, sí, pero acá yo encontré otra cosa. Haga lo mismo con ChatGPT y verá cómo empieza a repensar. Y un concepto se lo puede cambiar. Ahora, hablamos de ChatGPT porque es quien abre esto, ¿no? Hoy ustedes dirán, hay inteligencias artificiales más inteligentes que ChatGPT. Y no se los contradigo, tienen la razón. Lo único es que ChatGPT abre el camino. Andrés Oppenheimer, que tal vez ustedes lo han leído, el autor del libro Sálvese quien pueda, Crear o morir, Cómo salir del pozo, periodista de CNN muy influyente en habla hispana, entrevistando a varios pensadores del mundo, dice, miren, ChatGPT es el equivalente al descubrimiento de la Internet. ChatGPT es equivalente en un momento dado al descubrimiento de la rueda o al descubrimiento del fuego. Eso es mucho decir. Yo lo que creo puede ser cierto. Lo que creo es que como estamos viviendo el surgimiento, es que llevamos que ya cumplimos 3 años, creo que ni siquiera llevamos 3 años. Estamos viviendo el surgimiento, no lo notamos, no lo vemos, ¿cierto? Es como cuando uno está metido en el mar, no se da cuenta de la inmensidad del mar. Cuando salimos de ahí o cuando pasa el tiempo, es que vamos a notar eso. Por eso a estas tecnologías hay que ponerles mucho cuidado. Hay que aprenderlas, hay que conocerlas. Hoy uno como profesor no le puede decir a un estudiante, no mire ChatGPT. ¿Cómo que no? Mírelo. Es como, sería casi que decirle, oiga, señor estudiante, no vaya a una biblioteca, porque es que en la biblioteca a usted le van a decir cómo es tal cosa. Claro, usted va a una biblioteca y lee un libro, pero uno no se puede quedar solo con lo que el libro le diga. Hay que verificar si lo que el libro dice es verdad, ¿cierto? Nos pasa a todos. Ustedes miran una jurisprudencia, puede ser verdad, puede no ser verdad. Entonces vamos, es investigando. ¿Qué es lo que hace ChatGPT? Es una nueva fuente. Antes mirábamos Google. Y en Google uno le preguntaba cualquier cosa y nos va dando información, a veces muchas falsas. Es nuestra responsabilidad verificar que lo que nos digan, bien sea la biblioteca, que sea cierto, puede ser el profesor, uno al profesor le tiene que
tiene que verificar que lo que diga sea correcto. Verifíqueme a mí. Tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad. Porque cualquiera, la biblioteca se puede equivocar, porque finalmente el libro es escrito por un humano. Puede equivocarse bien de buena fe, porque no nos alcanzó el conocimiento, bien de mala fe, porque queremos sesgar. Y eso ha pasado. Hablamos con el profesor, le escuchamos la clase, la conferencia. Puede pasar lo mismo. Él se puede equivocar de buena fe, pues está equivocado, es un ser humano. O porque quiere transmitirnos algo diferente, porque tiene un sesgo, porque representa un grupo, una ideología. Lo vemos, ¿no? Sobre todo en estos temas constitucionales, cuando son activistas políticos, noten cómo actúan, defendiendo, dan las mismas ideas, pero tendiendo hacia lo que les conviene. Entonces, nosotros sí los escuchamos como votar por cualquier gobernante, pero tenemos que comprobar que lo que digan sea correcto. Pues aparece la inteligencia, apareció Google, hacemos lo mismo, aparece la inteligencia artificial. ¿Qué debemos hacer? Exactamente lo mismo. Dialoguen, lo que no podemos hacer es el control C, control B, ¿cierto? Pues es el mismo plagio. ¿Cuánta gente antes iba a una biblioteca y copiaba un párrafo y lo hacía pasar como si fuera de él? Pues eso es plagio, no lo puede hacer porque no aprende, ¿cierto? Y hoy tampoco coger lo que diga la inteligencia, pero sí la podemos utilizar para interactuar con ella, dialogar. Y esto es lo grave. Posiblemente esa inteligencia artificial nos lleve a que en 1 o 2 años el doctor Johnny Tupayachi ya no me invite y no les diga la conferencia la van a escuchar con ChatGPT. Pregúntenle. Y él les va a resolver absolutamente, les va a resolver absolutamente todo, ¿no? Entonces, esto es importante porque nos va mostrando que va a generarse la creación de muchos nuevos derechos, muchos nuevos derechos. Y hay unas, les decía, estos libros, esta infocracia para quienes les guste la política, con el tema relacionado con la inteligencia artificial. Byul-Chul Han, profesor coreano, hoy profesor en Berlín, en Alemania, eh, en este libro, ustedes lo pueden conseguir, se consigue en todas partes. Hoy por internet de Mercado Libre nos llega todo a donde queremos, pero él trata un tema muy interesante, la crisis de la democracia en la era de la digitalización o de la información. Eso es infocracia, crisis de la democracia. ¿Y es por qué? Porque miren cómo nos están llevando a pensar, es la inteligencia artificial. Si uno es de derecha, ustedes entran a sus redes sociales, cualquiera que sea, solo le salen videos de derecha. Si es de izquierda, solo de izquierda. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no le interesa políticamente quién gana, le interesa es que nosotros estemos ahí. Entonces solo nos dan lo que a nosotros nos gusta. ¿Y qué es lo que hay que tener cuidado? Que si no somos capaces de hacer lo que dije anteriormente, de verificar si eso es cierto o no es cierto, nos quite la posibilidad de dialogar, de pensar, de deliberar. Ya a veces la gente no puede hablar con sus contrarios porque piensan diferente. Y es lo que vemos en redes sociales. Si yo soy de derecha y me llega algo de izquierda, de una vez me salgo. Entonces la inteligencia artificial lo que hace es predecirnos, sabe cómo somos, cómo pensamos y increíblemente el ser humano es muy predecible. Somos predecibles. Entonces la inteligencia artificial lo que hace es predecirnos y nos lleva a eso. Y eso es lo que plantea Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Crisis de la democracia. La democracia hoy no es igual. Estados Unidos lo mostraron cómo Facebook hizo cambiar de pensamiento a mucha gente. Hoy los asesores políticos, tal vez el profesor Johnny Tupayachi lo sabe, hoy buscan eso. Incluso aquí en Colombia se dice se crean bodegas, el petrismo, el ismo, que bueno, de los diferentes sectores políticos encargados de eso, de hacernos pensar como ellos quieren. Entonces, lo mismo. Entonces, lo hacen seres humanos, lo hará la inteligencia artificial, pero es lo que hay que tener cuidado. Hoy, en el Congreso colombiano, a partir de ChatGPT, tienen un programa que es un asistente legislativo, donde llega uno y le dice una iniciativa legislativa, un proyecto de ley, le dicen qué quieren y en cuestión de 5 minutos les entrega todo un proyecto. Claro, ellos dicen, sí, lo llevamos, lo vamos a estudiar, los humanos lo comprobamos, lo debatimos, va a las comisiones, va a una cámara, a otra cámara, y bueno, se debate. Pero hoy en la Corte Constitucional colombiana se está debatiendo la constitucionalidad de una ley que se aprobó.
Y la Corte Constitucional tiene a su cargo el siguiente caso. La ley sí se aprobó, pero se aprobó a lo como conocemos pupitrazo limpio. ¿Se aprueba y todo? Sí. Dieron todo sí. No se deliberó, no se discutió. Es decir, el ser humano no lo discutió. ¿Cómo sabemos que ese proyecto de ley no venía de una inteligencia artificial? Y lo único que hicieron fue, deme el proyecto de ley, lo dan y allá, claro, era lo que les convenía y lo aprobaron. Es muy importante este fallo, va a ser un gran precedente. Puede ser la creación de un derecho político, pues que ya lo sabemos, pero digamos un caso real, porque puede ser lo que nos salve sobre la inteligencia artificial. Todo tenemos que debatir. Si no lo debatimos, corremos el riesgo de que no lo impongan. Y de pronto la imposición ya no es de seres humanos, sino la imposición puede venir de inteligencia artificial, ¿no? Entonces es curioso. Miren esto, se creó el tribunal de Facebook. Mark Zuckerberg lo creó. ¿Dónde funciona? Primero tuvo algunos jueces de carne y hueso. Ahorita la promesa es, los jueces son de inteligencia artificial. Problemas que ustedes tengan en Facebook lo va a resolver no el Tribunal Constitucional de Perú, no la Corte Constitucional Colombiana y por supuesto no los jueces, sino un Tribunal Constitucional de Facebook. ¿Quién lo autorizó? ¿Qué constitución lo autoriza? ¿Dónde funciona? ¿Qué ley? ¿Cómo se integran los jueces? ¿Sí? Pregunta, ¿y cómo controlamos eso? ¿Puede un juez colombiano en una tutela decir, no, no, ¿cómo le imponemos a Facebook? Sí, que no lo dejamos operar en Colombia. Igual sí. YouTube salió una serie, El Matarife, contra un expresidente colombiano. Él interpuso tutela, que le ampararan su buen nombre, porque no puede nadie salir a juzgar a una persona sin que exista un juicio. Y si un juez dijo prohibido, no se puede ver, se suspende. Sí, ¿y cómo le dan la orden a YouTube? Si viene de unos satélites que nadie sabe dónde están, porque nuestro cielo está lleno de satélites, el cielo de la humanidad, miles de satélites, no se sabe. Fue creado por allá, dicen que en Australia, o sea, un fallo que no haya quien darle la orden. Entonces, tenemos un derecho decimonónico, y esto, créanme, yo no tengo la solución. Lo que estoy es empezando a identificar problemas que con seguridad, si el legislador, el constituyente no se mueven rápidamente, van a ser los jueces a través de creación de nuevos derechos. No se sabe si es la creación de un nuevo derecho dinámico, no lo sabemos. Miren el fenómeno Uber, de inteligencia artificial. Lo crearon contrario a la ley. Varios países, Uber no es legal y opera. En Colombia lo trataron de controlar y sí, salieron y prohibido Uber, mandaron policía a todo para controlar a los señores que tenían Uber. ¿Cuál fue el resultado? Aparecieron 5 o 6 plataformas más, ¿no? Didi, Cabify, Driver, no sé cuántas más. Esto es mundial, ¿no? Están apareciendo. Entonces son fenómenos de inteligencia artificial que el derecho actual no puede controlar. Si el legislador no se mueve rápidamente, y no sé cómo, porque no sabemos cómo lo puedan controlar. El caso de Spotify en la famosa serie Play, se lo ven, acabaron una industria, la industria disquera, contra derechos de autor, contra un derecho que ya creíamos que estaba consolidado, y lo acaban. Y no hay que lo detenga. Entonces, el fenómeno es complejo y ChatGPT, que ya nos dicen los jueces ya sacan sentencia, algunos jueces, y en Colombia apareció, hay una sentencia que es donde empiezan a crear nuevos derechos, ya nos vamos acercando a eso, donde la sentencia T, que es de tutela, la T significa tutela como amparo, 323 de 2024, hace muy poco, menos de un año. ¿Qué hace la Corte Constitucional? Define cómo se deben usar estas herramientas de inteligencia artificial por los jueces. Y miren lo que se dice ahí, la inteligencia artificial no puede sustituir al juez en la toma de decisiones judiciales, producto de que un juez que la aplicó forzó a la corte a hacerlo, un juez no perezoso, no el vago que acudió a ChatGPT para no sacar la sentencia, no, fue hizo su especialización en Derecho e Inteligencia Artificial en la Universidad de Buenos Aires, la que dirige nuestro gran amigo el profesor Juan Corbalán,
muy buena especialización, el tipo sabía eso, pero decía, en Colombia no tenemos nada. Entonces Forza en un caso utiliza la inteligencia artificial sabiendo, entonces muy compleja la sentencia, lo dice y forza que la corte tenga que decir cómo se deben usar estos mecanismos de inteligencia artificial. Pero miren, acá fue porque ese juez lo dijo. ¿Cuántos jueces hoy nos están sacando sentencias que tal vez lo único que hacen es comentar lo que copiar lo que ChatGPT les dice? ¿Cuántos? Y no lo dicen. Y parece que no hay cómo saber. Y uno lo pasa, lo hago con estudiantes de trabajos de estudiantes, digo, háganlo con ChatGPT, lo paso por ChatGPT, Turnitin, tiene otro sistema de inteligencia artificial, no lo coge, no detecta, porque en realidad no hay violación de derechos de autor. Pero si los jueces nos dicen no se puede utilizar inteligencia artificial, miren que los jueces no son los que proyectan la sentencia. Todos los jueces tienen sus magistrados auxiliares, definición colombiana, sustanciadores, definición en otros lados, letrados, en fin, casi todos los jueces tienen alguien que les proyecta. Y sí, el juez tiene que revisar y firmar. ¿Sabemos si les revisa a todos? De pronto no. Pues miren que el fenómeno es idéntico. Pues toma lo que otro humano le proyecta y él tendría que verificar si eso es cierto. Si él se equivoca, él responde, no el que le proyectó. Con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Él le pregunta. Si le pregunta bien, pues la inteligencia artificial le da un resultado, él tiene que verificar que eso sea cierto. Y si eso es cierto, pues le va muy bien. No podríamos decir que esa sentencia es nula porque se basó en ChatGPT, ¿no? Que es lo que algunos están tratando, porque a veces nos interesa más la forma que el fondo. Pero también, ¿qué puede pasar? Que la inteligencia artificial se equivoque, el juez no lo verifique y cometa un error. Pues por supuesto, quien incurrirá en el delito de prevaricato, prevaricación, como se dice en el contexto penal internacional en todo el mundo, pues sería responsable penalmente y él sería el que se iría para la cárcel, no la inteligencia artificial. Entonces, con fundamento en eso podemos decir, todavía comete muchos errores, nos ayuda, es una herramienta y no los humanos verificamos. ¿Qué pasa el día que la inteligencia artificial que está progresando tanto no se equivoque? Porque cada vez se equivoca menos. Y la proyección es que no se va a equivocar. O sea, va a tener la misma inteligencia artificial controles. Si no se equivoca, ¿qué será lo que pasa? Lo que dice Andrés Oppenheimer, sálvese quien pueda, porque nos van a quitar los empleos. Lo acabó de decir, creo que Bill Gates. Las profesiones que creíamos más estables son las que más en riesgo están, medicina y derecho. Terrible, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto viene muy fuerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en si a partir de esto los tribunales y cortes tienen que empezar a ver si surgen nuevos derechos, cómo protegernos los seres humanos. Porque ¿qué pasa si todos nos quedamos sin empleo? ¿Qué pasa si la inteligencia artificial hace lo que hacen los abogados? Y pues obviamente si lo hacen que no se necesite la firma del abogado, que no se necesiten jueces. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Para qué estudiamos derecho? No vamos a tener de qué vivir. Claro, siempre habrá un grupo que será capaz de controlarla, el que está encargado de juzgarla, pero cada vez son menos. Y miren, las facultades de derecho en todo el mundo crecen y crecen cada vez más abogados y lo que vemos es que el trabajo de los abogados se puede reducir. Entonces tenemos que cambiar la manera en que actuamos, es decir, conocer la inteligencia artificial para saber si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Por eso van surgiendo otros derechos, como la necesidad del derecho a sobrevivir, no a vivir, sino a sobrevivir. Por eso aparecen en algunos países, ya está apareciendo desde hace rato, lo que se denomina la doctrina de la renta básica. ¿Será un derecho que va a surgir? El derecho de aquel que pierde su trabajo por la inteligencia artificial a tener renta básica, es decir, a que le pague el Estado eso. ¿Y de dónde viene? Esto no es solo comunismo ni socialismo, que a veces se confunde. Al contrario, las grandes multinacionales que le están diciendo a los estados, déjeme tener tecnología, porque a veces el problema, dicen los empresarios, es el ser humano, porque el ser humano se enferma,
que si es mujer puede estar embarazada. Ahora, el hombre, para que no haya desigualdad, derechos que van surgiendo, también va a tener derecho a la licencia de maternidad, ¿cierto? Para que el empleador no pueda decir solo contrato hombres, ¿no? Si contrata una mujer, pues tiene su licencia de maternidad, pero si contrata un hombre, también hay que darle licencia de maternidad por cada hijo que tenga, pero el hombre sí puede tener tres, cuatro mujeres, ¿no? Entonces serían más licencias de maternidad. Entonces van surgiendo nuevos derechos, pero eso es lo que dicen los empresarios. Entonces le dicen a los estados, bueno, y si yo puedo todo lo que hago solo hacerlo con inteligencia artificial, ¿qué están diciendo? Le pago más impuestos. Las grandes multinacionales están diciendo, puedo pagar hasta el 70-80% de impuestos para que me dejen tener solo tecnología. Y ustedes, Estado, le pago todo ese impuesto ¿para qué? Pues para que le dé renta básica a la gente. Y miren que desde ese, yo no he visto a nadie protestando cuando tiene un subsidio, los subsidios de desempleo. No, no hablamos de nuestros países son los más casi atrasados en eso. Pero miren Europa, Estados Unidos. Te tienen muchos subsidios, quedan sin empleo y reciben del Estado su ayuda. Y son capitalistas. Entonces, a veces la idea no es tanto como nos la muestran del socialismo, sino el capitalismo, porque es al que le sirve. ¿Qué le sirve? Que la gente no proteste, que no se genere una revolución por hambre, que no se genere una revolución por no tener lo mínimo, el mínimo vital. Y miren ustedes, ¿han visto protestar a alguien que no tiene empleo, pero tiene una renta básica o tiene un subsidio o tiene un salario? Nadie. Y si a la gente le dicen, yo le pago por no hacer nada, les aseguro que nadie protesta. Entonces es como si nos estuvieran armando un mundo diferente, donde ellos, claro, lo que necesitan es que tengamos plata y siempre habrá gente que es la que va a sobresalir, que si a mí me dan una renta básica y yo trabajo aparte y produzco, pues mucho mejor, más, más me voy aproximando a qué, pues a ese capitalismo. Siempre va a haber, y eso va a generar pues mucho más movimiento de dinero en todo el mundo. Entonces, miren que lo que viene puede, que es lo que nos plantea Oppenheimer, de tantos empleos que se pueden perder, es el escenario propicio, por eso esta conferencia es la invitación me encantó, porque es la oportunidad para decir, no se vayan a limitar cuando un tribunal crea derechos. No van a decir, está excediendo porque va a llegar, se viene una época muy fuerte donde la necesidad de crear tantos derechos va a ser impresionante. Y son derechos que ahorita ni siquiera podemos dar. Espérese en que aparezcan los clones. Espérese en que alguien cree un clon y que diga, mi mujer me fue infiel con mi clon. ¿Hay infidelidad o no? No sabemos. Estoy mucho de lo que nos hablan de ciencia ficción, de que alguien se case con un robot, ¿cierto? Todo eso es muy, muy fuerte y no sabemos a dónde ve. Ya para ir finalizando, la Corte Constitucional en este contexto, claro, ha dado creación a derechos que no están dentro de los artículos 11 al 41 de la Constitución colombiana, que son los fundamentales. Entonces aparece el derecho al mínimo vital. Eso no es un derecho fundamental en la Constitución. Pero desde 1992, sentencia T, tutela 426, se crea ese derecho al mínimo vital. Tal vez otro escenario sería pues para dedicarnos a irlos mirando, pero pues ahí están, ustedes pueden ver las sentencias y ya sabemos que lo crearon, pues, ¿por qué los crearon? Son temas generales muy eh, que nos permiten es argumentar, ¿no? De por qué se crearon. Derecho a la identidad de género, que es muy, muy importante, porque hoy no solamente hablamos de hombre y mujer, ¿cierto? Sino está la comunidad LGTBQ+, ¿no? LGTBIQ+, que vean que son tantas letras que y ellos tienen derecho a esa identidad. Son seres humanos, son derechos fundamentales, derechos humanos. Han pasado varias sentencias, pero son muy importantes estas dos. La sentencia SU significa una sentencia de unificación en varios casos de tutela, o sea, casos individuales, en 1999, y la T675 de 2017, donde se crea este derecho, y a partir de ahí, ¿qué es lo que aparece? Que estas sentencias
obran como precedente en Colombia. Colombia el precedente no es tan riguroso como es en Perú a partir del Código Procesal Constitucional, sino que aquí cualquier ratio decidente se puede convertir en precedente, más parecido al derecho británico, ¿no? En el caso colombiano. Pero ya a partir de estas sentencias que está definido bien la ratio decidente, ninguna de esas sentencias dice que es precedente. En Perú sí se dice, acá no. Acá tenemos que interpretarlas, que sean precedentes. Pero a partir de la interpretación que van dando los profesores, que va dando la misma, porque ya se empieza a identificar cuáles son sentencias precedentes, sentencias muy importantes. Otro derecho, el derecho a morir dignamente, más allá de la eutanasia, ¿no? Entonces ya fue reconocido por el legislador. Entonces a veces primero vienen los casos y después viene el legislador, eutanasia y el derecho también que tienen los familiares a no ver sufrir a su familia. Y casi que podríamos preguntarnos, esto no ha terminado acá, va a surgir con seguridad el derecho a morir cuando querramos. Complicado, ¿no? Y es complejo porque la tesis religiosa dice, no, es Dios el que define, pero bueno, ya aquí derecho ha intervenido. La tesis de los estados podrá decir otra cosa, no. Eh, yo como estado soy el que le autoriza si usted quiere morir o no. Pero miren que en Suiza ya aparece, hay un caso en Italia, el caso Capoto, donde la Corte Constitucional italiana ya no exoneró de responsabilidad penal a una persona que le ayudó. Un amigo dijo, yo me quiero morir, le dijo, camine que en Suiza eso se puede. Y lo llevó para Suiza y allá murió. Ya no por enfermedad, ya no, es el derecho que todos tenemos. Y puede ir incrementándose la medida que los avances tecnológicos, biológicos, en fin, vayan alargando la vida del ser humano. Y va a pasar, miren que hoy la gente no muere de enfermedades que hace 50 años morían. La gente hace, ¿qué? 100 años de un dolor de muela se podía morir. Hoy no. ¿Quién han visto morir de un dolor de muela? Sí, vino una pandemia, pero ya se superó. Y la inteligencia artificial va a hacer que nosotros con el relojito, con el celular, de una vez nos vaya advirtiendo, se le subió la tensión, vaya al médico, que es el famoso, la tensión alta, ¿no? El famoso asesino silencioso. Pues ya no va a ser silencioso porque vamos a tener una alarma derivada de la inteligencia artificial que no nos vamos a morir. Entonces, si la inteligencia artificial puede predecir las enfermedades mortales, por ejemplo, un cáncer, el cáncer hoy no es mortal si se detecta tardíamente. ¿Qué pasa si lo detectamos a tiempo? Pues la gente no se muere de cáncer, se muere de envidia, ¿no? Pero no de cáncer. La gente no se va a morir de lo que hoy conocemos como enfermedades mortales porque la inteligencia artificial, es decir, lo que están proyectando, sino que dicen que no ha salido porque sería terrible para todas las empresas farmacéuticas o tal vez la medicina tradicional, porque también la acaba. Los médicos están asustados porque entonces ya tendríamos nosotros el médico en el bolsillo. Entonces, si empezó a aparecer una célula cancerígena, entonces el celular le manda a usted la alarma, la alerta. Tecnologías que ingresan a nuestro cuerpo, pero sin que nos inyecten ni nos implanten nada. Y ya lo vemos, ¿no? Miren cómo pensamos en algo y ya de una vez vemos la red social y nos sale la publicidad de lo que estamos pensando. Curioso esto y hasta miedo nos da, ¿no? Entonces, si eso va a pasar, la esperanza de vida de la gente va a aumentar. Entonces ya la gente solo va a morir de repente, ¿no? Que muere en el accidente. El que no tenga accidentes, porque a nosotros no nos gusta ir al médico, ¿cierto? Yo no voy al médico, pero cuando algo me duele o me advierten, ojo, que tal cosa le pasa, ahí sí vamos. Entonces, si alguien nos advierte y ese alguien, sea la inteligencia artificial, tiene el poder de convencernos o que le hagamos caso, pues se va a alargar la esperanza de vida. Y casi no solo para ricos, sino para todo el mundo. Hoy, ¿quién no tiene un celular? Hoy ese relojito que nos mide pulsaciones lo tiene casi todo el mundo. En todos los niveles, uno va al campo y allá los ve a los niños en el campo, no tienen dónde vivir, ¿no? Pero su smartphone lo tienen. Y a veces hablo con ellos, yo tengo por ahí una finca cerca de Bogotá y voy y los niños, hijos de los agricultores, de los campesinos, hasta me han ayudado
Una vez me ayudaron a descubrir un problema que tenía así con el, ¿qué? El Microsoft, bueno, Microsoft Teams. Tenía un problema y un niño pasó y me ayudó. Y yo, ¿y usted dónde aprendió eso? Y la respuesta fue lo que más me sorprendió. Me dijo, es que yo no sé eso, pero eso es lógica. Cuando me dijo eso, yo quedé muy sorprendido, porque todo está avanzando. Entonces, la tecnología, todos estos avances tecnológicos están haciendo es que llegue a todo el mundo. Increíble, ¿no? Pero mírenlo y verán. Está llegando casi a todo el mundo. Ya un smartphone, yo creo que yo soy el que tengo el peor celular de todos. Todo el mundo lo tiene. Tienen acceso a eso. Si nos va avisando, entonces la esperanza de vida se va a incrementar a tal punto que ya la gente diga, oiga, yo ya me estoy cansando de vivir, porque no es sino que algo lo tengamos para que de pronto no lo querramos tener. Y puede surgir ese derecho, como ya en Suiza lo están experimentando, de que la gente pueda morir cuando quiera. Por ahora es impensable, ¿no? Es algo que nosotros no tenemos en la mente, pero puede ser el surgimiento de nuevos derechos. Lo que quiero decir con todo esto es que el derecho no está acabado. Derecho de la naturaleza, interesantísimo. Hoy hay una sentencia, la T-622 de 2016, que abrió un camino de reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos. Es el caso de un río. Dijo la Corte Constitucional, el río es un sujeto de derecho y como sujeto de derecho merece protección. Y eso se ha extendido, ¿no? Ya se habla de la biodiversidad, de los páramos, de varios ecosistemas que van siendo, si están amenazados o están siendo contaminados, vulnerados sus derechos. Entonces ya las sentencias están diciendo, pero el que tiene derechos es el rey. Claro, nos vamos a beneficiar de conter a los seres humanos, pero la decisión no es en favor del ser humano, es en favor de la naturaleza. Esto es una auténtica creación de derechos. Y se ha extendido, y en esto es muy famoso los fallos de la Corte Constitucional colombiana, que ha sido pues llevada a otros contextos. Derecho a la salud, pero el derecho a la salud en esencia es un derecho social, ¿no? Pero ¿qué ha venido diciendo la Corte Constitucional? Que es un derecho fundamental autónomo. Entonces, ya no es en conexidad con la vida, porque inicialmente se hizo, sí, usted tiene derecho a la salud y lo vamos a amparar en ese derecho, pero siempre y cuando me demuestre que usted de pronto se muere, porque es conexo con la amenaza del derecho a la vida. Pero ya la Corte dijo, no, derecho a la salud es autónomo. ¿Puede usted tener un dolor de pierna que no le amenace la vida ni nada? ¿Tiene derecho a que lo atiendan o no? Y sí, ¿qué era lo que pasaba? Que como el derecho a la salud está en la categoría de los derechos económicos, sociales y culturales, no en los fundamentales, no está como derecho fundamental, entonces se decía no. Y la evolución fue primero no, después en conexidad con la vida, y hoy, a partir de 2008, ya se consolida la tesis según la cual el derecho fundamental a la salud es un derecho autónomo. Genera todo lo que ustedes quieran. Las empresas de salud dicen, pues nos están afectando, nos toca atender más, estamos perdiendo plata. Aparecen algunas enfermedades que antes parecían como de belleza, ¿no? Pero ¿cuánta gente, por ejemplo, tiene que hacerse un bypass por salud? Un bypass gástrico, casi una liposucción, que antes era considerado como una cirugía totalmente estética, pero a veces por salud han ordenado jueces que se practiquen, no por la belleza, sino porque sabemos que la obesidad mata, ¿cierto? La obesidad es una enfermedad muy peligrosa, es silenciosa porque produce otras enfermedades. Entonces, cuando una persona está pidiendo un bypass gástrico, no necesariamente es por belleza. Claro, son casos concretos, casos donde hay que analizarlos y unos casos se han autorizado unos y negado otros, pero ya se introduce la posibilidad de que sea un derecho discutido. Derechos digitales y protección de datos personales surgen todo lo que está derivado de la inteligencia artificial, de las tecnologías emergentes, bueno, reglas que nos dicen cómo proferir decisiones judiciales y ya para no extenderme más, simplemente comentarles el último, ese era el último de los derechos y no quiero molestarlos más, agradecerles por la invitación
y espero que haya sido de su agrado esta pequeña charla. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. No sé si algún estudiante tuviese alguna pregunta para poder realizarla en todo caso. Y si no, yo ya les di la respuesta, ¿cierto? No Les me recordamos pregunten a que mí, pueden poner sino la a pregunta por ChatGPT. el chat de Zoom o también pueden levantar la mano para otorgarles el uso del audio. Yo sí quisiera, bueno, hacer una primera pregunta de repente para animar al público. Eh, ¿Considera usted que de repente en el caso de la Corte Constitucional de Colombia, nosotros en las clases pasadas hemos analizado un poco ya esa pregunta, ¿no? ¿Se puede haber excedido o no en, digamos, reconocer, descubrir un derecho, o en todo caso, en no pensar de repente las consecuencias que tiene este reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, se criticó un poco cuando se reconoció en su momento el acceso a la energía eléctrica, o por ejemplo, los primeros intentos de hablar de Internet, ¿no? Porque no se pensaba mucho en las obligaciones que el Estado tendría que asumir para su prestación eh, o en todo caso para su garantización en el ejercicio, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo, como analizamos los paradigmas, yo creo que a veces la respuesta depende del paradigma. Si estamos en un paradigma legislativo, claramente se ha accedido. Pero si estamos en un paradigma constitucional donde tenemos unos derechos, casi que es que hablar de la dignidad humana es un derecho innominado, yo creo que no se ha accedido. Y hay que hacer todo lo posible porque lo que está en la Constitución se cumpla. El tema es ese, ¿no? Que desde el positivismo nos interesa más lo formal que el fondo. Y cuando lo formal nos interesa más, pues le buscamos es cómo lo está haciendo la Corte y no lo está haciendo el legislador. Pero finalmente, yo creo que en esto tenemos que estar de acuerdo. Cuando un Estado tiene una constitución es para cumplirla y hay que cumplirla. Los estados siempre se quejan de que no tienen recursos, de que no hay plata, pero pensemos cuánta plata desperdician ellos en corrupción, cuánta plata se desperdicia en prebendas para algunos pocos privilegiados. Entonces, cuando un juez determina, por ejemplo, que una familia pobre tiene que tener derecho a la energía eléctrica, es decir, que si no tiene cómo pagarla no se le puede cortar, porque en ciudades donde el clima es caliente, muy fuerte, necesitan el aire acondicionado, necesitan de las neveras, necesitan los refrigeradores, porque si no lo tienen, posiblemente los alimentos no los pueden conservar. Entonces su vida se le hará más costosa. Y lo que deben ver los estados es por qué esas personas, ahora, no es que las empresas de energía eléctrica no puedan cobrar eso, claro que lo pueden cobrar, porque es una deuda que tiene la persona. Lo que se dice es, por parte de la Corte Constitucional, uno no puede, eso es como si alguien a mí me debe plata y entonces yo le corto el derecho le corto el derecho a sus derechos, pensémoslo así, no lo puedo hacer. Yo puedo cobrar el dinero, pero tengo que acudir a los canales legales. Entonces, si la persona no pagó la energía, la empresa no se la puede cortar, lo que no quiere decir que le está diciendo que sea gratis. Puede cobrarla. Ahora, dirán algunos, pero si no tiene para pagar la energía, pues no tiene para pagar, pues no tendría, si le siguen cobrando, no tendría cómo pagarlo. Y posiblemente sí, porque puede ser que si trabajen o mínimo la ley, porque la ley sí lo dice, son solidariamente responsables del pago de la energía y en general de los servicios públicos, el usuario correlativamente con el propietario de la casa. Entonces, lo que ha venido diciendo la Corte es que hay que privilegiar primero los derechos fundamentales y después sí, en otra categoría vienen los otros derechos. Pero si a esta persona no le damos esa posibilidad, ¿qué va a suceder? Que su situación se le agrava más a punto de que en climas muy calientes, si tú no tienes esa posibilidad de la energía eléctrica, hasta la vida puede estar en riesgo.
Muy bien, doctor. Sí, sin duda alguna. A veces también acá el debate en el Perú es un tanto, ok, si bien un reconocimiento de derecho puede implicar algunas obligaciones por parte del Estado, o incluso de repente eh, una suerte de aumento del gasto público, pero lo cierto es que también hay otras disposiciones constitucionales que ya de por sí le obligan al Estado a promover, digamos, estos derechos sin que antes tuviésemos que descubrirlos, ¿no? Y en esa misma línea, Jesús Durán nos pregunta, teniendo en cuenta que hay otras realidades jurídicas, ¿no? El derecho constitucional a veces le suele dar la contra a tendencias conservadoras y tradicionales, ¿no? Que bien puedan ser de tintes políticos o tintes sociales, sobre el fundamento de proteger verdaderamente los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta una sociedad, digamos, conservadora o que de repente todavía está en cierto proceso de aceptar algunas eh, realidades digamos, cuestiones jurídicas que de repente en otros países ya están más aceptadas, ¿no? ¿Cómo afecta digamos, estas sociedades conservadoras al progreso del Esa derecho constitucional? tradición. Sí, sobre todo, por Sí. ejemplo, con los casos de, digamos, ¿no? Por ejemplo, temas de género, temas de medio ambiente, temas de internet, en los que a veces algunos estados como que suelen estar un poco reacios a la idea de avanzar en ello, ¿no? Sí, el derecho constitucional como derecho es un instrumento que nos permite irnos actualizando. Y claro, no es lo mismo hablar del derecho de las mujeres en países musulmanes, pues es complejo, ¿no? Y si llegase una constitución o una corte constitucional a imponerlo, es posible que en vez de que el fallo sea aceptado, la corte sea cerrada y hasta quemada, ¿no? Pero el derecho constitucional es un instrumento que nos permite ir entendiendo los derechos. ¿Qué es lo que pasaba? Antes, cuando estábamos en estados legislativos, el derecho constitucional sí existía, pero era casi que reservado a los políticos, ¿no? O sea, los que no nos gusta el derecho político, no les gusta el derecho constitucional, pues sí, lo estudiaban porque tocaba, pero ya finalizaba su carrera y no volvían a hablar de eso porque era un derecho que parecía no real. Y parecía no real, ¿por qué? Porque finalmente el que determinaba que era real era el legislador. O sea, el legislador se abrogaba el derecho a decir cuál era el derecho que se aplicaba. Entonces, el derecho constitucional como hoy como instrumento dinamizador nos permite ir entendiendo que lo que está en la Constitución también es derecho. Es que esto que estoy diciendo parece increíble. Hay mucha gente que cree que lo que está en la Constitución no es derecho, que se vuelve derecho hasta que esté en la ley. Pero miren que es una contradicción porque si la Constitución es norma de normas, si es la norma básica de la sociedad, es la norma que siempre se debería cumplir. Lo que uno no entiende es por qué no se cumplen. Si ustedes miran por qué algunos derechos no se cumplen es porque el legislador muchas veces no lo quiere hacer. Tema de parejas del mismo sexo, que puede ser un poco, no me lo pregunto exactamente, pero es un tema. Una sociedad conservadora no acepta que dos hombres o dos mujeres se casen. Pero si uno empieza a mirar la Constitución, no es que la Constitución lo prohíba, porque hay más, hay igualdad, hay derecho al libre desarrollo de la personalidad, está el derecho a la familia, y el derecho a la familia no siempre es solamente hombre y mujer y que tengan hijos. También hay hogares donde hay madres cabeza de familia, padres cabeza de familia, abuelos cabeza de familia. Hay familias donde son solo hermanos, personas del mismo sexo que no tienen relaciones sexuales, y también pueden existir personas que sean del mismo sexo y que tengan vida en pareja, ¿no? Porque la Constitución puede no reconocerlo, igual la van a tener. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que el derecho entre a reconocerlo. Es mejor que lo reconozca a que, por ejemplo, pase lo que pasaba hace muchos años. No es que no existieran personas que tuviesen gustos por parejas del mismo sexo, sí existían, pero por una apariencia social tenían que casarse con alguien del otro sexo. Entonces tenían sus hijos y después siempre a la gente llega un momento en la vida en que le importa un pepino lo que los demás piensan, ¿cierto? Que es cuando ya la gente madura, cuando ya la gente tiene una formación intelectual sólida, cuando ya tal vez tienen un capital sólido, cuando ya lo que piensen los demás no le interesa. Entonces tomaban la decisión de ya, listo, entonces ahora sí se demuestra lo que es. Pero ¿qué pasaba muchas veces? En ese momento de ruptura, los hijos sufrían, tal vez la pareja nunca fue feliz, o sea, no solamente fue esa persona la que se condenó, sino a otra que si era heterosexual a tener que convivir con alguien que no la quería.
alguien en hombre o mujer, porque se daban los dos sexos, y posiblemente esas personas que tenían tendencias por gente del mismo sexo y el estereotipo no les permitía, pues acudían a los más débiles, a veces a los niños, causando daños peores, ¿no? Entonces, lo que hace el derecho constitucional es entender que los seres humanos tenemos diferentes tendencias, tenemos una personalidad y tenemos libertad de desarrollarla como cada cualquiera. Lo vamos entendiendo poco a poco, pero tiene que ser así, poco a poco. Porque si el derecho constitucional o los fallos de un tribunal o corte constitucional quieren cambiar todo de una vez, es posible que nunca lo logren. Y aquí acudo a una metáfora que le escuché a un gran profesor colombiano, magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria Díaz, que dijo, comparen a la Constitución con un plato de sopa. Un plato de sopa hirviendo, caliente. La Constitución es para cumplirla, la sopa es para tomárnosla. Quiere decir que si cumplimos la Constitución es como si nos tomamos la sopa. Si nosotros queremos forzar, tomar el plato y tomarnos todo el plato de sopa de una vez, más es lo que queda por fuera, es decir, más es lo que se rechaza que lo que ingresa al cuerpo. Pero segundo, como está caliente, la quemada puede ser terrible y uno nunca más quiera volver a probar la sopa, ¿cierto? Pero hay otra forma de tomarnos la sopa, con una cuchara, cucharaditas. Poco a poco podemos soplarla, podemos enfriarla, tomarnos nuestro tiempo y no la vamos tomando. Nos vamos a demorar mucho más tomándonos la sopa, pero finalmente no la podemos tomar toda. Esa es la Constitución. La Constitución no nos la podemos intentar tomar de una vez. Por eso las constituciones deben tener una vocación de permanencia en el tiempo. Porque si queremos aplicar todos los derechos de una vez, va a ser terrible y es precisamente la pregunta. El constitucionalismo no puede llegar a imponer, porque si llega a imponer no cambia nada, genera el rechazo. Y esa es la labor que tenemos los docentes, que tenemos los profesores, de ir haciendo entender que la Constitución hay que cumplirla. Y a veces entender, porque a veces la pregunta digo yo la misma, pero al contrario, que me decía algunos estudiantes, profe, pero ¿por qué la Corte es tan pusilánime que no toma esta decisión? ¿Cómo fue posible que duró tantos años? Por ejemplo, lo de la legalización del aborto que se va dando en todo el mundo, que no, a ver, es una regulación de cómo se puede interrumpir la vida, ¿no? Hemos ido evolucionando. Y miren que la Corte, por ejemplo, en México lo autorizaron primero que en Colombia. Se basó casi en todas las sentencias de la Corte colombiana y Colombia lo hizo después. Entonces me decían, ¿cómo es posible que Colombia no, un estudiante colombiano, que no lo hubiese hecho antes la Corte? Se dejó ganar de México como si fuera una competencia. No, primero ni es competencia y es permitir que se vaya entendiendo poco a poco la doctrina, el asimilar el cumplimiento de los derechos para que lo que nos decía el doctor que nos pregunta, que no lleguemos como a romper, porque entonces empieza a tratar de ver como si la Constitución fuese tal vez, no sé, de comunistas, de socialistas, y fuese contra, como lo dice él, contra las sociedades de derecha. No, los derechos son de todos, ¿no? Los derechos son de gente de derecha, de gente de izquierda. Lo que hay que entender es comprender cuáles son los derechos, irlos desarrollando. ¿Por qué las cortes se van tomando atribuciones? Se las van tomando es porque el legislador no lo ha querido hacer. Bien por temor, porque hay decisiones de los legisladores que si las toman pierden votos, y pues el político vive de votos, hay que entenderlo. Entonces ellos a veces no toman decisiones, no se aprueban leyes, porque de pronto son para una mínima población. Por ejemplo, transfusión de sangre en testigos de Jehová, pues no va a salir una ley para ellos. Ese es un caso que se queda sin ley, pero donde los jueces pueden tomar decisiones. Primeros casos de testigos de Jehová, todo el mundo lo rechazaba porque eran testigos de Jehová. Poco a poco se va entendiendo, se va configurando y esos precedentes nos van sirviendo para otros casos. Entonces, sí, yo comparto un poco y vean que mi explicación es tal vez coherente con la pregunta. No es imponiendo, es enseñando, es transformando, por eso lo llamamos hoy constitucionalismo transformador, porque lo que se trata es de transformar y ojalá los legisladores nos ayuden mucho. Pues el día que el legislador cumpla
El día que el legislador sea eficiente, el día que nuestros legisladores cumplan la Constitución como la deben cumplir, que saquen las leyes que deben cumplir, les aseguro que no me invitarían, porque no tendría que hablar de ningún fallo. Porque los fallos surgen es porque hay omisiones. Si no existen, no lo vamos haciendo. Entonces, en la medida que los legisladores, ustedes, sé que muchos de ustedes van a llegar a esos cargos y vayan con esa conciencia y vayan desarrollando políticamente, con deliberación, vayan convenciendo y salgan las leyes, los tribunales van a perder protagonismo. Bien, justo resolvió una pregunta que nos habían planteado por interno en privado respecto a este límite entre la labor del legislador y la labor de la Corte, ¿no? Pero creo que con la analogía y el desarrollo posterior lo ha dejado bien en claro, ¿no? Este hecho de que a veces suele Sí, parecer que las Cortes están en carrera para ver qué país agarra y reconoce primero un derecho, que posiblemente esté de moda a nivel internacional, pero finalmente, como usted lo ha señalado, ¿no? Por más que en la jurisprudencia se pongan, digamos, algunas bases, la idea es eh, tal vez no sobrepasar la facultad del legislador, pero sí estar como que atentos a que en caso el legislador no cumpla este deber que sea reconocer un derecho o reconocer una obligación del Estado, ¿no? Ya empezar ahí de repente a sentar la base y finalmente en el momento indicado suplirlo, ¿no? Finalmente no es una carrera. Y en esa misma línea, Analí Vázquez nos pregunta, ya como una última pregunta de la clase para no usar su tiempo, en este paradigma postpositivista, cuando interpretamos derechos o reconocemos o descubrimos o creamos derechos, el juez debería justificar su decisión a partir de alguna teoría de derechos fundamentales en particular. La tradición, la cultura tendrían algún peso en las decisiones de los jueces. Y de mi parte agregar a la pregunta, ¿no? O en todo caso, de repente, la data, ¿no? A veces hay estados que sí tienen bien actualizada la data de la realidad de diversas situaciones jurídicas, sociales, políticas, económicas, que de repente sustentan o no, o podrían servir de sustento para reconocer un derecho, descubrirlo propiamente. claro, indudablemente, la primer labor de los jueces es argumentar sus decisiones. Puede pasar que se equivoquen, ¿no? Los jueces son seres humanos y se equivocan. Por eso hay cambios de precedente, por eso se da el overruling, ¿no? Cambio de precedente se puede dar, pero indudablemente tienen que argumentar. En el caso colombiano, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional? Un juez puede apartarse de la ley o del precedente, pero en todo caso tiene que argumentarlo. Entonces, cuando crea, se está apartando de alguna manera, ¿no? Cuando está interpretando por fuera, porque a ver, cuando es el caso fácil, yo identifico la fuente, o bien la ley o la jurisprudencia, y lo que hago es repetirla y lo que hago es reiterar una doctrina. Perfecto. Donde vienen los problemas es cuando se apartan de lo tradicional o es un caso nuevo. Entonces, en esos casos, el nuevo o cuando se apartan, tienen que argumentar. ¿Qué dice la Corte Constitucional Colombiana? Si lo argumenta, no incurre en prevaricato. Puede que se equivoque. Y por eso hay más instancias que nos permiten cambiar los derechos, ¿no? Inclusive podremos ver hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, si la decisión vulnera derechos humanos, hasta la Corte Interamericana nos puede cambiar, ¿no? Porque el juez estaría actuando en nombre de un Estado y ya ha pasado, caso Karen Atala Rifo contra Chile, donde prácticamente Chile es responsable por un error de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que discrimina a Karen Natala Rifo por ser lesbiana, ¿no? Entonces, sí, tienen que argumentar. Lo que dice la Corte es, si usted argumenta, puede equivocarse. A veces hay diferentes visiones y bueno, por eso el derecho no se acaba en una primera instancia, ¿no? Y si se consolida un caso, viene otro donde lo puede cambiar. Y con respecto a la primera pregunta que de pronto implícitamente contestamos, si hay que decir algo mmm, para que no queden malos entendidos. ¿Existe separación de poderes en nuestro Estado? Sí. Ejecutivo, legislativo y judicial tienen que cumplir su función. Tal vez la génesis de la respuesta está en el Federalista, el famoso libro de los Estados Unidos, el primer libro de constitucional de Hamilton, High y, y Madison, que son los tres coautores de ese libro. Dicen, miren, aquí hay un conflicto. El constituyente primario, que es el pueblo, crea la constitución. Entonces, el mandato es del pueblo. Y la misma constitución crea tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Pues los tres tienen que hacerle caso al mandato del pueblo,
que es el mandato del constituyente primario, es decir, la Constitución. Si todos cumplen la Constitución, no hay problema. Si el legislador cumple la Constitución dentro de sus límites, bien. Pero si él no la cumple, entonces los jueces están para ejercer lo que denominamos control de constitucionalidad. ¿Qué es el control de constitucionalidad? El control al cumplimiento constitucional. El que es en puros procesos constitucionales, ya sabemos, es decir, si la ley es constitucional o no, o si se interpreta constitucionalmente. Pero en tema de derechos, cuando no hay ley y se están vulnerando derechos, dice el profesor Néstor Pedro Sagüez, los jueces se convierten en esa colaboración armónica entre poderes en legisladores suplentes y precarios. ¿Suplentes por qué? Porque suplen la deficiencia del legislador. Porque si la Constitución nos da un mandato y el legislador no la cumple, pues el juez puede corregir ese incumplimiento. Y en eso creo que debemos estar de acuerdo. Porque si no, pues nos violan derechos y que nadie pueda hacer nada. Entonces, el juez lo cumple. Y puede ser que la corrección de ese derecho sea crear un derecho o reglamentar un derecho, que a veces es eso, que el legislador no lo quiso hacer. Pero no es que cuando el juez profiere la decisión, el legislador pierda su competencia, porque el juez es legislador suplente. Es decir, cuando salga la ley, ya el precedente desaparece y ya será la fuente la legislación. Entonces, se trata también de una colaboración armónica entre poderes. Ahora, miren, los poderes ejecutivos a veces también legislan, ¿no? Decretos ley, decretos legislativos, en fin, también pueden legislar. En algunos países al Poder Ejecutivo le dan funciones judiciales, caso colombiano. Las superintendencias, que es del Poder Ejecutivo, también en algunos casos especiales obran como jueces. Entonces, el Ejecutivo puede obrar como legislador en ciertos eventos y como juez en otros. El legislador, miren que tiene a veces juicios políticos como el impeachment, donde actúa el legislador como juez. ¿Cierto? Y en algunos casos también el legislativo cumple funciones administrativas. Entonces, hay una colaboración armónica entre poderes y claro, de lo que se trata es que ojalá ninguno invada la otra orden. Lo que sucede con los jueces es que tienen que operar como legisladores suplentes ante la negligencia del poder legislativo. Ese es el problema. Entonces, todos dicen, ¿el juez legisló? Claro que legisló. Pero legisla, ¿por qué? Porque hay que corregir una deficiencia del legislador. Pero si el legislador cae en cuenta, puede tramitar el proyecto de ley regular y a partir de ahí ya la fuente de derecho no es la jurisprudencia, sino será la ley. Es lo que quería aclarar. Y pues muchas gracias por escucharme, atento a lo que ustedes requieren. Y me saludan Mu- por favor al profesor Johnny, que no sé si está por acá, no lo vi. Está en clase ahorita. Ah, Sí. perfecto. Agradecerle, profesor Eduardo Velandía, en realidad, no solamente por habernos explicado un poco la realidad de Colombia respecto al reconocimiento de derechos que a veces no suelen estar precisados en la Constitución, pero sino también por habernos hecho este recorrido respecto a todos los derechos, en su mayoría, que se han reconocido y responder nuestras preguntas. Esperamos poder contar con su participación en futuros eventos y nuevamente extenderle los agradecimientos a nombre del Centro de Estudios en Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres y a nombre también de nuestro presidente, el doctor Johnny Topayachi. Bueno, un placer acompañarlos, agradecerles nuevamente y claro, a sus servicios para lo que ustedes requieran. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches.